Gloria a Dios. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a orar en esta hermosa mañana, amén, para dar inicio a ese sermón. Que de alguna manera sea Dios ayudándonos. Señor, te damos gracias por cada bendición que has derramado en nuestras vidas el día de hoy, Padre. Gracias por cada de mis hermanos que estamos aquí presentes. Gracias por la oportunidad que nos da. Gracias por el privilegio que nos da de estar reunidos esta mañana para escuchar tu palabra, Señor, y escuchar todo lo que tienes que hablar a nosotros, Padre. Ayúdanos en todo momento a estar atentos a tu voz, que de esa manera podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra y podamos recordarla, Padre, en el momento cada uno de nosotros necesitemos recordarla, Padre. En nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Toma control, Padre, de todo lo que se va a llevar a cabo en esta mañana. Toma control de nuestras vidas, toma control de nuestros corazones, Señor. Que en todo momento, Padre, procuremos darte la gloria, darte la alabanza durante la trayectoria, Padre, de este sermón. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a entrar al tema del día de hoy, amén. El día de hoy estaremos viendo el tema que es sobre la justificación. Hace algunos días estuvimos hablando acerca del tema y el día de hoy en la escuela dominical pues nos toca abordarlo nuevamente, amén. La justificación es uno de los temas centrales del Evangelio, uno de los temas principales de nosotros, ya que la justificación, sin ella, usted y yo pues prácticamente seguiríamos siendo culpables de nuestros pecados, amén. Usted y yo seguiríamos siendo culpables de todo, cada uno de los actos que hemos hecho fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y de esa manera, pues la justificación, si no existiera, no se hubiera llevado a cabo, pues el día de hoy seríamos todavía prácticamente merecedores de condena. ¿Amén? La justificación, aunque es un acto que sucede en el ámbito espiritual, amén, tiene una trascendencia eterna hacia nuestras vidas. En la parte física, ya lo hemos visto algunas ocasiones, amén. Si nosotros como seres humanos hemos transgredido una ley, hemos transgredido alguna regla de tránsito, obviamente somos merecedores de una multa, somos merecedores de pagar una acción que hayamos hecho en este mundo, somos merecedores de pagar ante la ley por cada uno de los actos que hayamos hecho contra la ley. Esta parte no la podemos omitir. La palabra del Señor enseña que tanto las leyes de la tierra por Dios han sido dadas, son necesarias para usted y para mí. De esa manera la humanidad puede regirse de una manera correcta durante su trayectoria en esta vida y de esa manera podemos vivir en una sociedad, por así decirlo, ordenada, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no existieran las leyes que estaban presentes en nuestras vidas, las leyes terrenales, pues toda la sociedad pues sería un desastre, ¿no? Así es, habría un caos. Entonces, ¿las leyes terrenales son necesarias para nuestras vidas? Sí. ¿Las leyes terrenales son necesarias para la sociedad y son buenas para la sociedad? Sí, amén. Por lo tanto, si un ser humano transgrede una ley terrenal, obviamente tiene que pagar sus consecuencias. Amén. Y esas consecuencias pues son conforme lo obviamente aplicada con justicia, aplicada prácticamente con integridad, y de esa manera debe de aplicar, amén. No como muchas veces vemos, favorecen a unos, aún siendo culpables, y a inocentes señalándolos como culpables cuando no tienen nada, amén. Pero de alguna manera ese tipo de actos los juzgará Dios en su momento, porque ahí se convierte en lo que es una tiranía, un abuso de poder, amén. Y esas circunstancias pues no se puede hablar de que se está actuando con justicia, porque más que obvio está evidenciado que se está actuando en contra de la ley, amén. A veces nos ha tocado escuchar muchos testimonios de personas que han pagado años de cárcel, pero siendo inocentes. Y esas son parte que uno dice, ay, qué difícil estar en prisión y sabiendo que es inocente, pero por palancas, por movimientos, por burocracia, lo que usted quiera, las personas terminan pagando por un delito que no
cometieron y de alguna manera están injustamente dentro de prisión. Amén. Pero bueno, como vuelvo a reiterar lo que mencioné hace un momento, todo eso darán cuenta a Dios de lo que han hecho las personas. De alguna manera Dios juzgará a quien realmente fue culpable y hará saber públicamente. Amén. Entonces, en la justificación, nosotros como cristianos somos justificados de nuestros pecados, de nuestras faltas y de todas nuestras transgresiones. Yo el día de hoy le pregunto a usted, aparte del pecado que usted conoce, ¿verdad? Que la palabra de Dios que no puede ser perdonado. Pero de ahí en fuera, ¿cuál pecado cree usted que Dios? La respuesta es: Dios puede perdonar todo el pecado que no hay ningún pecado que el ser humano cometa que Dios prácticamente Dios lo perdona y Dios justifica y quita toda la culpabilidad a las personas que en el día de hoy prácticamente son de pecado y que de alguna manera los pecados que ellos creen que han cometido, prácticamente Dios los puede perdonar y los puede librar de la condenación. Vuelvo y reitero en este punto, yo sé que de alguna manera la condenación es en un ámbito espiritual el día de hoy, pero en un futuro será en un ámbito literal, físico, para las personas que no quisieron nada con él. El día de hoy el perdón es espiritual, sí, Dios es la fe, el perdón, amén. La vida de las personas que prácticamente los lleva a tener esa fe hacia el Señor, donde son libres de toda condenación. ¿Amén? Y esto ya lo hemos dicho muchas veces, esto es por fe. ¿Amén? Estamos caminando por fe, estamos creyendo por la fe, estamos siendo perdonados por la fe, estamos siendo justificados por la fe, y es únicamente por la fe que estamos prácticamente creyendo en todo lo que Dios ha dado en nuestras vidas. Pero en algún momento todo esto que por fe estamos creyendo, en algún momento todo esto se volverá literal. En algún momento todo esto lo viviremos de manera literal y disfrutaremos de los beneficios de haber creído en algún momento sin haber visto las cosas que hoy estamos creyendo. Amén. El día de hoy usted ve el perdón de Dios para su vida. O sea, no lo podemos ver literal, lo vemos espiritualmente, amén. Lo sentimos espiritualmente. Y de alguna manera usted cuando siente culpabilidad, se acerca al Señor y le pide perdón, usted siente el perdón de Dios y siente la paz interior que hay en usted, amén. Pero cuando usted, si le preguntaran, a ver, muéstrame el perdón de Dios, muéstramelo. Literal no lo podemos mostrar en algo físico, porque esto se lleva a cabo, amén, se lleva a cabo en el Espíritu y se siente en el interior nuestro, amén. Pero de alguna manera, si la gente pide evidencia de verlo de una manera física, no lo podemos, realmente no lo podemos hacer, porque esto únicamente se va a llevar a cabo en una experiencia en el interior de la persona cuando sienta el perdón de Dios prácticamente manifestándose. Muy bien. Ahora, el hecho de que no lo miremos, que no lo podamos ofrecer como algo tangible, no quiere decir que no exista. Porque evidencia hay, tanto histórica como arqueológica, como de alguna manera con los escritos literales que hemos estado estudiando los días viernes. Amén. Podemos constatar de que todo lo que estamos hablando, hay evidencia de todo lo que hoy estamos hablando usted y yo. Amén. Si hablamos de la muerte de nuestro Señor Cristo, hay una tumba allá en Oriente, ¿amén? Donde cuando usted tenga tiempo, tenga la oportunidad, puede viajar hasta aquel lugar, puede visitar el lugar donde estuvo el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Usted puede ir a visitar prácticamente los lugares arqueológicos de toda la historia de Jesús, de todo lo que se llevó a cabo, de todo lo que se vivió y que está narrado en la palabra del Señor. ¿Amén? Usted lo puede atestiguar y lo puede ver todo eso de manera literal, y usted va a poder constatar con la Escritura todos aquellos lugares, todas aquellas personas que están en la palabra del Señor. Usted va a poder verlo en aquel lugar, los lugares donde se reunían, los lugares donde caminó Jesús. Prácticamente va a poder comprobarlo con la evidencia histórica y arqueológica de lo que hay en aquellos lugares. ¿Amén? Ahora, esa es evidencia suficiente para que nosotros el día de hoy no dejemos o podamos creer en el perdón que el Señor ha derramado en nuestra vida. Es evidencia para que usted y yo podamos el día de hoy confiar
en lo que Él ha hecho para que el día de hoy usted y yo estemos de pie creyendo en lo que estamos creyendo. ¿Ven? Porque ahí es la evidencia arqueológica y hay la evidencia histórica de todo lo que está en la palabra del Señor. Y lo ampara, lo respalda y nos da a nosotros ese punto donde podamos anclar nuestra fe y decir, todo esto está comprobado. Así que de alguna manera la fe en la que estamos el día de hoy, prácticamente estamos creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ven? Y esa es la evidencia más física que podemos presentar a las personas acerca de nuestra fe. Ahora usted y yo estamos creyendo en la justificación. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1. De justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo. Amén. Entonces usted y yo estamos siendo justificados y estamos creyendo en nuestra justificación. ¿Qué es la justificación para nosotros? Amén. Vamos a leer un párrafo. Dice, la justificación es el acto de Dios por el cual el pecador, hasta ese momento condenado a causa de su pecado, con la condición de su fe en Cristo, es perdonado y recibido en el favor divino. Amén. Es decir, yo antes de conocer a Cristo, yo estaba condenado y era un completo pecador. Amén. Un pecador condenado y sin salvación alguna. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, si antes de conocer a Cristo yo era un pecador condenado, sin ninguna salvación, esperanza para mi vida, cuando yo vengo y creo en Jesús y deposito mi fe en Jesús, y entonces yo me acerco a Él en arrepentimiento y en pidiéndole ese perdón genuino, ese perdón de todo corazón al Señor por lo que hemos pedido a Él. Amén. Entonces, en su favor y en su misericordia, manifiesta a nuestra vida el perdón y manifiesta la justificación. ¿Ven? Y entonces es por medio de ese perdón y de la justificación que hoy no hay más condenación para los que estamos en Cristo. Amén. Es algo increíble ver que a veces las personas, aún ya conociendo a Cristo, todavía viven condenándose por situaciones que cometieron en el pasado. Es algo tan triste ver a veces personas que tienen años en el Evangelio y todavía viven en condenaciones que ya no parten su vida. La palabra del Señor dice que toda condenación que había hacia nosotros, Cristo Jesús prácticamente la quitó de nuestra vida. Hoy usted y yo ya no somos condenados, la condenación ya parte de nuestra vida. Una vez habiendo creído en Jesús, habiendo tenido fe en sus sacrificios por nosotros, hemos sido justificados. Y si en nosotros existió y existe ese arrepentimiento divino de renunciar a nuestra vida y creer en el Señor, aceptar su perdón y vivir una vida para Cristo, entonces en nosotros la maldición del pecado y lo que es la condenación ya no tiene parte en los. Amén. Ya no tiene parte. Pero es muy triste verlo, que a veces muchos cristianos dicen algo. ¿Quién sabe si yo voy a ir con Cristo? ¿Quién sabe si el Señor recuerde de mí? Perdone. ¿Quién sabe si el Señor quite toda la condenación que haya hacia mí? Espérate. Desde un momento en el que tú llegas a Cristo en arrepentimiento y le pides perdón y decides vivir para Él, en ese preciso momento tú has sido perdonado y tú has sido justificado. Y una vez que tú eres justificado, que tú eres perdonado por Cristo, tú eres propiedad de Cristo. Y la condenación no tiene parte fuerte en tu vida y por lo tanto, tú como hijo de Dios, prácticamente la condenación ya no está sobre tu vida, sino que toda maldición y toda condenación ha sido eliminada de ti. Ya no hay acta de decreto que te acuse, ya no hay quien pueda señalarte y decirte, no, a ti todavía no te ha perdonado el Señor, tú todavía estás condenado, tú todavía no has sido justificado. El Señor lo hizo en el momento que.
Amén. El Señor Jesús lo hizo en el momento que confiamos en Él, que entregamos nuestra vida a Él. En ese preciso instante, toda condenación, todo pecado y todo lo que nos acusaba ha sido eliminado de nosotros. Amén. Ya lo vimos en la clase anterior. El pecado que había en nosotros, el Señor Jesús lo quita. Y hablamos de que no lo eliminaba. Amén. Lo quitaba de nosotros y ya no tiene parte en nosotros ese pecado. Ese pecado ya fue quitado de nosotros. Prácticamente el Señor borró, prácticamente limpió nuestra ser interior de todo pecado y quitó esa mugre, esa suciedad que había en nosotros y la arrojó a lo más profundo de la mar, donde Él nunca más se volverá a acordar de ello. Ahora, usted y yo sí nos podemos acordar de los pecados que cometimos, pero no porque nos podamos acordar, eso quiere decir que el Señor no los ha eliminado, no los ha quitado de nosotros. ¿Ven? Es que la conciencia, yo sé que a veces nos hace una mala jugada, ¿no? Y a veces nos hace sentir culpables de algo que ya fuimos justificados. Nos hace sentir culpables de algo que ya hemos sido perdonados. Nos hace sentir culpables de algo que en el pasado ya le pedimos perdón al Señor, ya nos arrepentimos y estamos viviendo lejos de ello, pero de alguna manera por la conciencia que nosotros venimos a recordar las cosas que ya cometimos, prácticamente nos pueden llegar a hacer sentir como si el Señor nunca nos hubiera perdonado. Amén. Pero aquí lo importante es esto. Aquí juega una parte muy importante lo que es el arrepentimiento genuino. Amén. Ya hemos visto que es arrepentimiento genuino. Cuando yo me arrepiento, decido ir por un camino distinto y no seguir por el camino en el cual anteriormente estaba yendo. Amén. Es decir, si yo sé que por ese camino que estoy yendo o que estoy caminando, voy a caer en tal pecado, en tal acción, en tal prácticamente condición de vida, entonces mi arrepentimiento genuino de pedirle perdón a Dios por eso que ya cometí, yo tengo que ir por un camino distinto donde no vaya rumbo a lo que yo sé que me va a hacer. ¿Ven? Eso es un arrepentimiento, ir por un camino distinto. Cuando yo decido ir por un camino distinto, voy a toparme condiciones, personas, y voy a cometer faltas, sí, pero ya no voy a ir en pos del camino que yo sé que me lleva al pecado. ¿Sí? Ya no voy a ir en pos de las personas que yo sé que me conducen a llevar una vida en desorden delante del Señor. Amén. Entonces, en eso consiste el arrepentimiento. Ir por un camino diferente. Entonces, cuando yo decido vivir en arrepentimiento genuino y vivo en el perdón del Señor, entonces prácticamente esa parte que hay hay una parte en la palabra del Señor que habla de la armadura del cristiano, ¿verdad? Y hay algo que se llama el yelmo de la salvación. Es como un casco que va a cubrir nuestra mente. Y cuando ese yelmo de la salvación cubre mi mente, cubre prácticamente todo lo que es mi conciencia y todo esto, entonces viene a hacer lo que dice Hebreos 9:17, lo miramos la semana pasada, ¿no? Que limpia nuestra conciencia y nos hace libre de culpa, de esa culpabilidad que no está en nosotros. Y mientras yo procure tener puesta la armadura de Dios en mí, esa armadura de Dios única se puede poner o la podemos tener puesta viviendo una vida en comunión con el Señor. Amén. Entonces, si yo vivo una vida en comunión con el Señor, entonces automáticamente yo me pongo el yelmo de la salvación y el enemigo no podrá penetrar mi mente con esos dardos para hacerme sentir ese ser culpable que Él quiere que yo sienta. Amén. Si yo vivo con el yelmo de la salvación puesto, esa relación e intimidad con Dios continuamente, entonces el enemigo no va a poder penetrar mi mente y yo podré disfrutar del perdón y la justificación. Amén. Pero si yo me alejo poquito del Señor, entonces el enemigo va a poder atacar mi mente, va a poder llevarme a cometer pecados, ¿verdad? En mi vida. Y de alguna manera ese pecado que yo cometa me va a traer a mi conciencia a que yo reviva lo que el Señor ya había perdonado. Y entonces de esa manera puede trabajar el enemigo que de alguna forma nos lleve a sentirnos esa culpabilidad, esa condenación y a no disfrutar la justificación que el Señor ya ha hecho por nosotros. ¿Ven? Yo sé que todo esto es algo que de alguna forma a lo mejor nos
De que nos puede ayudar, nos puede ayudar. Amén. Pero si no lo tenemos presente en nuestra mente, cómo es que trabaja la justificación de Dios para nosotros, siempre va a ser la misma situación donde el cristiano viva ese sentimiento de control, ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de que prácticamente perdonado. Yo siento que Dios no me ha perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le damos continuidad a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida? Pues hacernos completamente libres, que vivamos en plena y absoluta libertad en Él. Pero si nosotros nos distanciamos de Él, no podremos disfrutar lo que es la libertad del Señor. Amén. Siempre, todo el tiempo, en la culpabilidad. Ahora, ¿por qué los cristianos se sienten que son culpables? Ahí está la razón. ¿Amén? ¿Por qué sienten que Dios nunca no los ha perdonado? Ahí está la razón. ¿Amén? Porque de alguna manera no le han entregado todo. Viven todavía en sus vidas, en sus mentes, todavía viven cosas del pasado, todavía viven cosas que ellos cometieron, que ellos hicieron, y de alguna manera no le han entregado toda su vida a Cristo. Y como no le han entregado toda su vida a Cristo, obviamente el enemigo tiene todavía ese derecho de influenciarlos y hacerlos sentir culpables delante de Dios y no disfrutar la plena libertad que se puede tener. Amén. Muy bien. Vamos al último punto del día de hoy para concluir la clase de esta hermosa mañana. Muy bien, escucha lo que dice este análisis. Según se expuso antes, ellos, el perdón y la justificación no denotan dos actos de Dios o experiencias por parte del pecador, sino que denotan la misma transacción mirada en algún modo desde distintos puntos de vista. Es decir, la justificación, no obstante, es en cierto sentido una idea diferente del perdón de los pecados. Amén. Es decir, cuando Cristo nos perdona, sentimos el perdón. Amén. Pero automáticamente hay un documento que nos acusaba a usted y a mí. ¿Estos dos van de la mano? Sí, van de la mano, pero cuando recibimos el perdón de Dios, entonces Él dice, pero lo que te acusaba, que era esta acta de decreto, yo la absorbo y te justifico por ello. Y entonces automáticamente eso que nos acusaba, ese documento que nos acusaba, que argumentaba la acción que habíamos cometido, el Señor Jesús la puso a su nombre y ahora nosotros somos justificados. Es perdón y justificación. Amén. Yo te perdono y te justifico porque sé que eres débil y porque yo absorbo lo que tú has hecho el día de hoy. Me hago culpable por ti. Toda tu culpabilidad y todo lo que tú cometiste y todo el castigo que tú merecías, prácticamente yo lo absorbo por ti. Fue lo que hizo Jesús en el Calvario. ¿Amén? Si recuerda usted, la palabra del Señor enseña que el Señor Jesús fue quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue quien pagó el precio por su pecado, por mi pecado. Amén. En la cruz del Calvario. Y Él llevó a cabo toda esa culpabilidad de Él. Amén. Pablo es una de las personas que expone de manera muy clara, amén, el tema de la justificación. Lo vemos en el libro de Romanos, lo estudiamos la semana pasada, terminamos de estudiar el capítulo 3 de Romanos, hablando con la justificación. Amén. Romanos capítulo 5 vuelve a abordar la justificación. El libro de Gálatas vuelve a abordar lo que es la justificación. Y entonces es ahí donde Pablo comienza a disertar de maneras y palabras muy claras, amén, de cómo es que trabaja la justificación. ¿Por qué Pablo insistió tanto en enseñar la justificación? ¿Por qué Pablo prácticamente de alguna manera insistió tanto en hablar de ello y de alguna forma se enfocó para hablar acerca de la justificación? Amén. Bueno, Pablo lo hizo por la simple y sencilla razón de que es necesario que el cristiano comprenda eso. Amén. Y aunque usted sabe que Pablo habló para los gentiles, Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, y de alguna manera por la predicación de Pablo, pues también nosotros aplicamos lo que es la instrucción apostólica que Pablo enseña en el
palabra, amén, en cada una de sus cartas. Pues de alguna manera para nosotros que no estuvimos en Medio Oriente, que no vivimos, que no estamos presentes de aquel lado, amén, para nosotros es claro que Pablo quería dejarlo muy entendible para nosotros, que podamos disfrutar esa parte de la justificación, aunque no estuvimos o vivimos o palpamos las situaciones que se vivieron de aquel lado, amén. Que culturalmente, como sabemos, ellos van prácticamente enseñándolo generación tras generación y lo van estudiando, pero para nosotros, ¿quién de nuestra generación pudiera habernos explicado esto, amén? O sea, porque no venimos de una descendencia como tal, como judíos, amén. La cultura era de generación en generación estarles enseñando prácticamente toda esta parte del Evangelio. En mi caso, prácticamente, pues mis generaciones pasadas no fueron cristianas. En este caso yo vengo prácticamente, conozco al Señor y comienzo prácticamente a conocer la verdad del Evangelio, y es por la palabra, por la predicación de Pablo, que conocemos, prácticamente podemos disfrutar la parte de la justicia. ¿Ven? Muy bien. Terminamos la clase el día de hoy. No sé, yo espero que haya quedado claro lo que es prácticamente de la justicia para nosotros. Siendo pues el segundo tema que tocamos referente a ello, yo creo que lo abarcamos prácticamente bien. Nuestra culpabilidad, Cristo la absorbe